están formando en derechos humanos desde el inicio de la gestión, pero en el ámbito electoral ya tienen la experiencia de habernos acompañado, haciendo el monitoreo en los diferentes recintos electorales durante la primera vuelta. Entonces ellos ya saben cuál es el trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Claro, entonces obviamente ya se ha ido reforzando lo que ellos ya sabían y conocían, sobre todo la experiencia en el lugar, ¿no? Haciendo ese monitoreo. Y bueno, también se ha hecho el reconocimiento, obviamente, porque es un voluntariado, ¿no? Es gente que realmente ha decidido iniciar con el camino a los derechos humanos, pero nosotros también ya los hemos ido formando, ¿no? En esto. Y bueno, y además también se han ido sosteniendo algunas reuniones, y durante estos últimos 2 días de la semana vamos a concluir con otras reuniones con autoridades también que tienen que ver con el quehacer electoral, como el Tribunal Electoral Departamental, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el comandante departamental de la Policía, la Fiscalía Departamental de Pano, instituciones con los que en la primera vuelta se ha coordinado bastante bien, ¿no? Se definen puntos focales para que ante cualquier situación que amerite una intervención de una u otra institución, se pueda coordinar, se pueda activar y se pueda articular la atención de un caso específico. De eso también, en eso también consiste el monitoreo de derechos humanos, ¿no? Volcando un poquito más la mirada hacia el día domingo, que es el día de las elecciones, nosotros vamos a tener una presencia en los diferentes recintos electorales del municipio de Cobija. Se va a desplegar todo el personal de la delegación departamental, como también nuestros monitores voluntarios, pero lo importante es que nuestros monitores voluntarios no solamente son de Cobija, sino también de otros municipios del departamento. Entonces hay una presencia y un monitoreo no solamente en Cobija, estamos hablando en Porvenir, en Puerto Rico, Santa Rosa de la Muná y Volpebra. Entonces, diferentes municipios, y ellos también siempre están monitoreados por nosotros, con una colaboración y una atención permanente ante cualquier situación que se pueda presentar. Y bueno, considerando también los datos y la experiencia de la primera vuelta, los casos que más se han presentado en la primera vuelta, gracias a Dios no se han tenido casos relacionados a conflictividad o alguna atención o de alguna otra institución con la que hemos tenido que hacer un llamamiento para que se constituya en un recinto electoral, salvo el Tribunal Electoral. Han sido casos, y la mayoría de ellos, vinculados al voto preferente, ¿no? De adultos mayores, personas con discapacidad, quienes tienen obviamente la preferencia de una atención prioritaria y no hacer cola, o mujeres embarazadas, que han sido la mayoría de los casos identificados y también atendidos, pero también del voto asistido, entendiendo también de que cada recinto electoral tiene que tener un espacio específico y accesible principalmente para las personas que tengan algún impedimento, ya sea de salud, de discapacidad, y bueno, puedan en ese espacio poder ejercer su derecho al voto. Y bueno, han sido casi alrededor de unos 13 a 15 casos que se han atendido, se han resuelto en el momento. También hay que reconocer la labor del Tribunal Electoral Departamental en la primera vuelta, donde ha habido una respuesta inmediata al llamamiento también de la institución defensorial. Y bueno, también una situación que porque nosotros el día de las elecciones, tanto en la primera como en esta segunda vuelta, y consiste también y es parte del plan de monitoreo, es no solamente estar o tener una presencia en los recintos electorales, sino en otros lugares más. Por ejemplo, el penal de Villabush, que es considerado un recinto electoral, pero también tenemos presencia ahí. También la coordinación para que los adolescentes del Centro de Reintegración con Responsabilidad Penal puedan ejercer su voto. En la primera vuelta se tuvo una importante coordinación con la parte jurídica del Centro de Reintegración, lo mismo en esta segunda vuelta, y se podría señalar que el ejercicio del derecho al voto de estos adolescentes del Centro de Reintegración se encuentra garantizado, considerando también, Ronald, de que
no solamente tenemos adolescentes de Cobija, no también de Puerto Rico, del SENA, y que son las autoridades judiciales que deben emitir esa orden de salida para que puedan ejercer su derecho al voto. Y bueno, gracias al trabajo coordinado y articulado también con el área jurídica, es que bueno, ya se tienen esas autorizaciones y los jóvenes también tienen garantizado el poder salir y ejercer su voto ese día. Pero algo que yo le decía, ante la presencia, ¿no?, de la institución, no solamente en recintos electorales, sino en otros centros de custodia del Estado, la primera vuelta hemos podido identificar que los adultos mayores del hogar de adultos mayores no pudieron ejercer su voto, solamente uno de aproximadamente 15. Entonces, tomando en cuenta esa primera experiencia y la identificación de esta situación, es que ya para esta segunda vuelta se tiene ya la coordinación con el Tribunal Electoral, con los responsables también del hogar, y bueno, se tiene también garantizado el traslado de los adultos mayores para que puedan también ejercer su voto quienes así lo deseen, considerando también de que no es obligatorio que las personas adultas mayores de 70 años para arriba ejerzan el voto, ¿no? Considerando también la edad, la dificultad de transporte, de movilidad, pero bueno, en este caso los adultos mayores que deseen, que están en el hogar, tienen también garantizado el traslado y el poder ejercer también su voto siempre y cuando estén habilitados y viendo todas estas situaciones también. Así también vamos a estar en los centros militares para ver de que los conscriptos puedan, que vienen de otras ciudades o que están también brindando un servicio, puedan también ejercer su voto. Y bueno, el día domingo es esa la labor que vamos a realizar, principalmente vinculada al ejercicio político del derecho a emitir el voto, pero también haciendo un monitoreo de conflictividad, que en la primera vuelta se felicita también el actuar, ¿no?, y el proceder de toda la población durante el comportamiento. Lo decía ayer el comandante de la policía, estuvo acá y me decía, no, bueno, y lo dijo públicamente, ¿no? Felicita a la población en su conjunto por el buen comportamiento que se tuvo, ¿no? Yo creo que, y ojalá que sea así, ¿no? Que sea, lo decía con usted, ¿no es cierto? Creo que compartimos plenamente, que sea una fiesta totalmente democrática, donde todos puedan acudir, donde no se presente ningún problema. Y además el trabajo que ustedes van a realizar ahí con 13 monitores, eso va a facilitar en gran manera el hecho de que ya se tuvo la primera vuelta, antecedentes, todo ello, ¿no es cierto? Y bueno, teniendo todo eso, yo creo que las cosas se van a desarrollar de la manera que uno espera. Y justamente creo que es lo que esperamos todos, no solamente quienes representamos a instituciones, no, también creo que todas las bolivianas y bolivianos tenemos esa esperanza de que el día domingo sea, como usted bien decía, una fiesta democrática, lleguemos para emitir el voto, esperando los resultados y esperando, creo que todos con esa esperanza de que luego del día domingo tengamos ya nuestras autoridades electas, hay un reconocimiento y un respeto también a los resultados, ¿no?, que eso también es muy importante en el marco también de la democracia, ¿no?, que esa es parte también de las características de la democracia, y que bueno, finalmente se empiecen a dar cambios importantes que necesita toda Bolivia, ¿no? Entonces, yo le decía que el día domingo, aparte de hacer ese trabajo de monitoreo de derechos humanos, también vamos a realizar justamente este monitoreo de conflictividad. Por eso es la importancia de las reuniones previas y de la articulación con otras instancias como Fiscalía, como la Policía, ¿no?, y como el Tribunal Electoral, quien en la primera vuelta ha capacitado bastante sobre los delitos electorales, que son delitos que se activan solo en época o en procesos electorales, ¿no? Claro. Y que bueno, es importante también que la población, y no solamente la población, no, las personas, las instituciones, los funcionarios que van a custodiar y tener presencia en los recintos electorales conozcan de aquello, ¿no? Entonces, y posterior a las elecciones, nuestro defensor del pueblo, Pedro Calizaya, va a emitir, al igual que en la primera vuelta, un informe de resultados, un informe con conclusiones, un informe principalmente con recomendaciones al órgano electoral, ¿no?, principalmente, en el que se van a poder mostrar las situaciones, ¿no?, vinculadas a posible vulneración de derechos humanos, también para que puedan ser obviamente consideradas, cumplidas también esas recomendaciones, tomando en cuenta también, don Ronald,
de que en Bolivia tenemos todavía otro proceso electoral al año, que son las elecciones subnacionales. Correcto. Entonces, todas estas experiencias, estos informes, a partir de la ejecución de los planes de monitoreo de derechos humanos para las elecciones, diseñados exclusivamente para las elecciones desde la Defensoría del Pueblo, tiene ese propósito, ¿no? Poder aprender de los diferentes procesos electorales para poder evitar ciertas situaciones vinculadas a vulneración de derechos humanos, pero para que finalmente pues ganemos todos como bolivianos y bolivianas, y todos los procesos electorales se enmarquen en un respeto de los derechos humanos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Para cerrar, un mensaje, por favor, para que la gente tome en cuenta. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo, un mensaje también a toda la población, a los actores también políticos, de que el día domingo todos aportemos y sumemos a que podamos acudir a las urnas con esa intención de ejercer el voto, de respetar también el voto de la persona que piensa o está en una posición política diferente a la mía, promover que se viva también una fiesta como la que se ha vivido en la primera vuelta, donde se sentía un ambiente de colaboración, un ambiente de convivencia pacífica, de armonía entre los jurados electorales, también quienes representaban a las diferentes contiendas políticas, ¿no? Haciéndose control del voto a voto, porque finalmente creo que como bolivianas y bolivianos todos queremos lo mismo, queremos que se tengan unas elecciones tranquilas, en las que transparentes, en las que bueno pues finalmente tengamos ya a nuestras autoridades electas para también poder esperar los cambios que necesitamos también en el país. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Será hasta otra oportunidad. Momento oportuno de irnos a la pausa. Al volver, deportes, acá en la radio.